Buen día, bienvenidos a la materia de teología pastoral en la clase número 4. Este día vamos a compartir específicamente 4 discrepancias con relación a la escritura que nos enseña cómo es posible que un día se haya prolongado o cuál es la explicación científica que nosotros podemos obtener de ese suceso del cual nos habla el libro de Josué en el capítulo 10, versículos del 12 al 14. Voy a compartirles el material que ya ustedes tienen en sus dispositivos y es de la siguiente manera. Los incrédulos y enemigos pronunciados contra las escrituras que no puede ser verdadero, algunos sostienen que no es posible que el sol y la luna se detengan, como lo dice en Josué capítulo 10, versículos del 12 al 14. Quiero que establezcamos algo. Si Dios ha diseñado leyes, si Dios ha establecido límites, es muy probable que Él de alguna manera no esté quebrantándolos. Sin embargo, cuando se trata de supremacía, cuando se trata de autoridad, podemos y sabemos muy bien que Él es el creador del universo y que Él puede hacer lo que se le plazca. En un contexto, Gabaón era la capital de los Heveos, situada a 8 kilómetros al noroeste de Jerusalén. El capítulo 9 nos enseña que hubo un trato de los gabaonitas y ellos se valieron de ese engaño y lograron un tratado con Josué. Cuando Josué descubre el engaño, ya estaba ligado, ya estaba comprometido con el pacto de juramento a respetar su vida y lo que hizo Josué fue asignarles la tarea de cortar leña para el santuario. Es así como ese tratado de los gabaonitas con los israelitas enojó a sus vecinos, a los reyes de Gabaón, quienes les atacaron, y es ahí donde justamente el ambiente en el cual se da a conocer el milagro. Josué corrió a su defensa y ahí es donde se produce el milagro. Cuando nosotros vemos el término, la palabra hebrea damán, significa guardar silencio y retardarse. También puede significar detenerse. De modo, según el texto, que el sol y la luna no pararon absolutamente en su movimiento. Entonces miente la escritura cuando dice, sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. Vemos aquí que ellos no pararon absolutamente en su movimiento, sino que se detuvieron o tardaron en desaparecer de la vista humana. Probablemente usted sea de la generación que pudo experimentar cuando durante el día, a las 12 del mediodía, hace varias décadas, se dio un eclipse solar en el cual se puso oscuro durante el día. Pero examinemos un poquito las leyes naturales. La Tierra consta de dos partes, una visible para nosotros, al otro lado invisible para del globo terrestre. Si bien es cierto, es considerado que el hecho que tuvo lugar en aquel día en Gabaón, en el Valle de Ajalón, es un suceso que ocurre cada año cerca del Polo Norte, que el sol permanece visible como un día de 24 horas. También es cierto que las leyes en cuanto a la Tierra tiene dos movimientos. El movimiento de rotación, la Tierra gira sobre su eje de oeste a este. Cada 24 horas, un mismo punto de la Tierra pasa nuevamente frente al Sol. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro estudio en el cual estamos demostrando si fue o no fue el milagro que menciona Josué en el capítulo 10? Necesitamos conocer, recordar las leyes naturales para saber en qué ambiente o cómo Dios puede hacer las cosas a su manera. Cuando el Sol ilumina la mitad de la superficie terrestre durante el movimiento de rotación, en esa parte es de día, mientras que en la otra es de noche, originando así la sucesión de los días y noches. El movimiento de traslación es el que realiza la Tierra alrededor del Sol y tarda 365 días y 6 horas en concluirlo. ¿Qué pasa con esas 6 horas adicionales?
En 4 años, esas 6 horas se convierten en 24 horas, lo que equivale a un día completo, que se agrega al mes de febrero. Por esa razón es que se llama el año bisiesto, ya que se conforma por 366 días, que es la acumulación de esas 6 horas y en 4 años se vuelve un día adicional. ¿Cómo sucedió este milagro? No lo sabemos. Estamos explicando las leyes naturales. Sin embargo, hay muchas posibilidades que nosotros podemos darle explicación. Una de estas opiniones fundamenta la prolongación de luz del día por medio de una singular refracción de rayos solares, con la que habrían más horas de luz solar, pero no más horas del día. La refracción es una definición que dice que hace que cambie la dirección de un rayo de luz a otra radiación electromagnética, al pasar esto oblicuamente de un medio a otro de diferente velocidad de propagación. Otra opinión sostiene que consistió en prolongar la luz crepuscular, es decir, el amanecer, para aliviar a los hombres de Josué de los ardientes rayos del sol, también mediante una tormenta de granizos desacostumbrada que, pues por supuesto, no aparece en verano. En esta opinión se entiende, él se detuvo, en sentido de estar quieto, indicando que el sol quedó arropado por las nubes sin que se añadiese horas al día. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y dice el versículo 13: y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jasén? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. ¿Cuál fue la petición aquí? Josué oró por ayuda divina y la recibió. Un Dios omnipotente puede ayudar a cualquier manera, a cualquier persona que se le acerque. Aunque la rotación de la Tierra se hubiese detenido, suponiendo que él hubiera quebrantado las leyes anteriores que mencionamos, ya sea el movimiento de rotación o de traslación. Suponiendo que cualquiera de esas dos cosas sucedieron, la Tierra se hubiese detenido por completo, también debemos recordar que Dios no solo puede detener la rotación de la Tierra por un día entero, sino también evitar cualquier posible efecto catastrófico que esto hubiera desencadenado. También no sabemos necesariamente cómo Dios efectuó este evento. Sabemos que Él lo hizo, pero no cómo lo hizo. Si existe un Dios capaz de crear todo el universo por medio de la palabra, entonces nosotros debemos admitir que Él tiene el poder de hacer con el universo lo que Él crea conveniente. Y al final se menciona del versículo 13, ¿no está escrito esto en el libro de Jasén? El libro de Jasén era un nombre de libro hebreo perdido. También es posible que fuera una colección de poemas épicos y relatos históricos, y que sirvió de fuente a algunos de los escritores del Antiguo Testamento, porque hay otra mención en la escritura de este libro de Jasén. El nombre Jasén significa el justo. La discrepancia número 2 nos habla, si Dios es omnipotente, ¿cómo es que no pudo echar a los habitantes en los llanos? Sí lo dice Josué, que Josué 1:19, que Dios no pudo. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, dice, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que Dios todo lo puede? Y aquí está diciendo en el versículo 19, no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos. Primero entendamos algo. Los enemigos de la Biblia creen ver la impotencia de Dios en este texto. Creen que aquí la escritura hace constar
que Jehová se vio impotente contra un grupo, contra los carros errados de los cananeos. Si Dios es el que pelea por nosotros, vemos en el versículo 1 del capítulo 19, del capítulo 1, Israel pelea con el remanente cananeo. ¿Quién subirá primero? Hace la pregunta. Luego el versículo 2 dice, Judá, he aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. ¿Por qué Judá? Por ser la tribu que era más numerosa, por ser la primera en dignidad de donde había de surgir el Salvador. Pero también en el versículo 3 pide a su hermano Simeón y vecino que suba con él. Dios le dio éxito, cananeo y fereceo, pero vemos los versículos 9 y 20, dice que sigue el relato de la gloriosa campaña de Judá y Simeón. Y el versículo 9 dice, los hijos de Judá descendieron a pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas en el Negev y en los llanos. Pero también dice que fueron expulsados los que habitaban en las montañas, las que rodeaban Jerusalén, pero los que habitaban en el valle les hicieron resistencia, pues poseían carros errados. Pensaron los de Judá que no era buena medida combatir contra ellos, olvidando que los carros de Dios se cuentan por veintena de millares. Y es aquí donde el versículo, cuando menciona que Dios no pudo, no era porque no fuese capaz, sino también recordemos que hay ocasiones en las cuales Jesús no hizo muchos milagros, no es porque no pudiera, sino por la incredulidad de ellos. Permitieron que el miedo prevaleciera contra la fe y no pusieron su confianza en el poder de Dios contra toda fuerza material, batiéndose ellos en retirada. Es de notar que el impotente aquí no fue Dios, sino Judá, es decir, la tribu de Judá. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo dijo que no pudo hacer ahí maravillas? No por su limitado poder, sino por falta de fe de los instrumentos que Él había llamado. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, es nuestra. Número 3. En el Pentateuco se expresa claramente que no se haga pasar a tu hijo o a tu hija por fuego, porque es abominación a Dios. ¿Cómo se podía justificar el hecho que Jefté, después de quemar el sacrificio a quemar a su hija en sacrificio? Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa, dijo él, a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. No creo que por la mente de Jefté haya pasado que el primero que iba a salir a recibirle era su mascota, su perro. No sé si tal vez pensó en su esposa. Desconocemos y la Biblia no lo menciona. Sin embargo, ¿cómo pudo Dios permitir que Jefté ofreciera a su hija y luego poner a Jefté en la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11:32? Cuando él mismo establece que no es posible hacer ese tipo de sacrificios. Veamos primero qué significa holocausto. Holocausto es un sacrificio en que se quemaba enteramente a la víctima. Es un acto de sacrificio, ofrenda generosa de abnegación. La Biblia no dice que Jefté quemó a su hija, no lo menciona, pero sí dice que será de Jehová y la ofrecerá en holocausto. Algunos piensan que Jefté no sacrificó físicamente a su hija por al menos dos razones. Uno, porque él había estado enterado de que la ley de Dios prohibía rigurosamente el sacrificio humano y sabía que Dios consideraba tal acción como una abominación intolerable. Luego que el énfasis en que nunca conoció varón también se menciona en la escritura. Entonces este versículo 39 nos da a entender que ella fue presentada a Dios como un sacrificio vivo, como lo dice el apóstol Pablo, que debemos prestar nuestra vida como sacrificio vivo, santo y agradable, para dedicar, dice, toda su vida al servicio de la castidad en el santuario. Como lo indicó Pablo, los seres humanos han de ser ofrecidos a Dios. Romanos 12:1 nos lo enseña. Pero entonces, un sacrificio vivo de virginidad perpetua era un sacrificio tremendo en el contexto de aquellos días.
Era una consagración muy importante. Como virgen perpetua dedicada al servicio de Dios, no podía criar hijos para continuar el linaje de su padre. También cuando la hija de Jefté salió para llorar por 2 meses, no salió para lamentar su muerte inminente. Seguramente ella estaba llorando su virginidad porque sabía que era consagrada, y esto es en el supuesto de que se refiera este versículo a eso. Más bien salió a llorar su virginidad porque ella iba a quedar consagrada como sacrificio vivo para Dios. Y finalmente, ¿por qué David, siendo un derramador de mucha sangre, fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios? Aquí pareciera ser que en el versículo capítulo 13 de Hechos se menciona: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Pero también dice en la primera carta a Samuel, capítulo 13 y versículo 14: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces, ¿por qué, si David era un derramador de mucha sangre, fue considerado un hombre según el corazón de Dios? La expresión que se menciona en Hechos 13:22 fue una expresión cuando él estaba joven, cuando antes de que él, incluso cuando los reyes van a la guerra, cuando él se quedó, cuando él cometió el error con Betsabé. Entonces, mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra. Y justamente cuando él tenía que ir a la guerra, no fue. Y has derramado mucha sangre. Por esa razón, él no pudo o no debía construir el templo, y fue su hijo Salomón. No se trata de una acusación de pecado, sino de una declaración de incompatibilidad, porque Dios espera que las personas que están al frente, que están en su santuario, sean personas que estén de acuerdo al llamamiento santo que le ha hecho a ellos. La cita de Hechos se refiere a David en época temprana de su vida, afirmando el hecho de que David cumpliría los propósitos de Dios en su aspecto positivo. El templo debía ser erigido por un rey de paz, pero las guerras de David habían sido contra los enemigos de Israel y como instrumento del juicio de Dios. Dice el Salmo 144:1, y habla David aquí: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Él tenía claro cuál era su posición delante de Dios: un instrumento, un varón conforme a su corazón, pero también el cual nos enseña la Escritura que sus errores no se ocultaron para nuestra enseñanza. De hecho, el gran pecado de David, su adulterio con Betsabé y la muerte del marido de ella, Urías, tuvo su ocasión por el hecho de que David se quedó en Jerusalén, en la época en que salen los reyes a campaña. En la época en que salen los reyes a la guerra, él se quedó descansando. Y es ahí donde cometió su error. Sin embargo, eso no resta la opinión que Dios tenía sobre David, el dulce cantor de Israel. Gracias por haberme acompañado. Les espero la próxima semana para que podamos continuar nuestro estudio en la materia teología pastoral. Dios les bendiga.